Muy buenas noches. Soy la doctora Laura Chávez, encargada del servicio de ultrasonido de CETE México, y es un honor para mí presentar nuestro webinar Temas Selectos de Ultrasonido. Este tiene la finalidad de destacar puntos importantes para que nuestros médicos conozcan las nuevas actualidades. Nuestros ponentes son médicos de reciente ingreso a nuestro grupo con experiencia en ultrasonido. Para que los conozcan, les daré una breve currículum de cada uno de ellos. Al terminar las presentaciones, les pediré de la manera más atenta nos contesten una breve encuesta antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas. Para empezar, nuestro primer ponente es el doctor Carlos Jerjes Sánchez Ramírez. Él es egresado de la Universidad de Ignacio Santos de Monterrey, Nuevo León. Tiene especialidad en cardiología en el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez y maestría en ciencias en Dresden International University en Alemania, así como máster en imagen cardíaca diagnóstica en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja con nosotros en el Departamento de Imagen Cardíaca. La ponencia de él es ultrasonido carotidio y riesgo cardiovascular. Adelante, doctor. Tenemos cerrado su micrófono, doctor. ¿Nos puede ayudar? Gracias. Iniciamos. Gracias, doctora, por la presentación. Bien, los objetivos de esta charla de 15 minutos será revisar los conceptos básicos, anatomía, un poco de técnica, utilidad en la estratificación del riesgo cardiovascular utilizando este método y las guías y recomendaciones actuales. Primero, sabemos que el riesgo cardiovascular es algo que se debe de hacer individualizado y que es difícil porque viene de escalas que son poblacionales. Actualmente existen múltiples, la más famosa, la de Framingham, las más actuales como esta, que es el riesgo ASCVD a 10 años, nos permite hacer un riesgo individual del paciente que nos da su puntaje a 10 años o su porcentaje de riesgo a 10 años. Con esto nosotros estimamos bajo, intermedio o alto riesgo y determinamos distintas modalidades o métodos de estudio. Sin embargo, las escalas de riesgo tienen muchas limitaciones y es que no todos los pacientes de bajo riesgo van a ser libres de eventos y por lo tanto existe la necesidad de encontrar alternativas que nos permitan estratificar mejor a los pacientes. Una alternativa es la de medición directa de la aterosclerosis, donde el score de calcio es una medida y la más conocida y más popular, y también estudios funcionales. Sabemos que existen múltiples estudios para determinar el riesgo y que estos son múltiples, no vamos a entrar en detalle, existen estudios también funcionales para pacientes de mayor riesgo y que tienen distinta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, estos estudios funcionales no detectan ateromatosis leve, solamente detectan fases más avanzadas y sabemos que los pacientes que tienen ausencia de aterosclerosis tienen mejor pronóstico y los que tienen ateromatosis, aunque sea leve, tienen peor pronóstico. Una alternativa reciente que ha ido cobrando cada vez más interés es la detección de placa por ultrasonido carotídeo. Brevemente repasando la anatomía del sistema vascular, que tiene 3 arterias principales: el callado aórtico, el tronco brachioencefálico, la carótida común izquierda, la subclavia. Y estas las podemos ver, bueno, se puede ver desde un ecocardiograma en un plano superior, supraesternal, pero por ultrasonido también de cuello podemos ver hasta la carótida común y las carótidas externas e internas. No se puede ver toda, desafortunadamente tenemos, bueno, aquí vemos el nacimiento de la carótida común derecha, desde el tronco brachioencefálico y la subclavia. Aquí vemos del otro lado, del lado izquierdo, la carótida común izquierda, no siempre se ve el nacimiento debido a la clavícula y a veces tenemos buenas ventanas supraesternales desde el eco. La anatomía normal, sabemos que las arterias básicamente son tubos en el eje longitudinal, vemos aquí una estructura anecoica negra rodeada o circunscrita por 2 estructuras lineales blancas, que eso es la pared, la íntima, la media y la adventicia, clásicamente así es como lo dividimos. Ahora, en un eje
axial es distinto. Aquí vemos superiormente, no siempre, pero usualmente la vena yugular, que es la principal que nos ayuda a detectar la carótida común. Sabemos que esta es colapsable, suele localizar anterior y lateralmente, pero insisto, no siempre. Y esta es la típica vista normal del Doppler de una carótida común derecha, vena yugular, con su flujo normal, ausencia de placas. Ahora, tenemos múltiples referencias anatómicas. Aquí tenemos los lóbulos tiroideos, el esternocleidomastoideo dentro de la fascia muscular, la tráquea central, el esófago, en fin. Estas deben familiarizarse para poder determinar el vaso correcto. Se suele iniciar la técnica mediante un barrido y es importante que nosotros diferenciemos la carótida externa de la interna una vez que avanzamos superiormente a lo largo del cuello. Usualmente esta es la foto que vemos en los libros, pero no solemos ver esto. La carótida externa y la interna no suelen estar en el mismo plano, más que en el 10% de los pacientes. ¿Cómo las diferenciamos? La externa tiene ramas, que son las que van hacia la cara y hacia estructuras extracraneales, es de menor calibre, es un flujo de mayor resistencia, como suelen ser las arterias periféricas, y la carótida interna suele ser de mayor calibre, suele tener un flujo de menor resistencia, como vamos a ver a continuación, y no tiene ramas. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos la carótida externa con una pequeña ramita que sale aquí. La diferenciación no siempre es sencilla, sobre todo cuando tenemos patología, pero aquí vemos que suele ser la carótida externa, un flujo de alta resistencia, de mayor pulsatilidad, versus la interna, que es un flujo de menor resistencia, con menor pulsatilidad. Asimismo, hay otras maneras de identificarlas, el golpeteo de la arteria temporal, anterior al lóbulo de la oreja, podemos tener esta transmisión de las ondas. Y ahora, esa es la anatomía normal, vamos a ver la patología. ¿Cómo estudiamos las arterias carótidas por ultrasonido? El objetivo principal es identificar la ateroma y su extensión en la carótida común, externa y sobre todo en la interna. En caso de hallazgos patológicos podemos pasar a otras arterias. Los pasos a seguir son los siguientes. En el modo B identificamos anatomía, trombos, si existen placas, la morfología de las placas, pues también aquí podemos ver placas que son más o menos vulnerables, la dirección del flujo por Doppler color, si hay defectos de llenado, aumento de velocidad o flujo ausente, que es indicativo de estenosis o oclusión, y a través del análisis Doppler también, dirección del flujo, análisis de la onda, velocidades. El grosor íntima media es un parámetro que ya tiene bastantes años, actualmente un poco controvertido su uso porque no en todos los estudios se ha encontrado que tiene buena precisión para estratificar el riesgo y además tiene el problema o la cuestión de que el aumento del grosor íntima media no siempre va a ser determinado por placa. Pacientes con factores de riesgo como hipertensos pueden tener también un proceso de aumento del índice sin necesariamente esto terminar aterosclerosis. Las velocidades, aquí vemos un caso de un paciente normal que debe tener velocidades no tan altas, es una carótida interna que es normal, y en cambio cuando tenemos patología y estenosis vemos que los picos suelen ser más altos, en este caso de 410 centímetros por segundo, el pico sistólico. En este mismo paciente insonamos un poquito superior o inferior, hay que insonar todo el vaso y no solamente la parte donde vemos la máxima estrechez. En este caso el pico máximo fue de 500 y con esto hacemos una estimación de el grado de estenosis. Ahora, ¿cuál es la utilidad en estratificación del riesgo? Esta es la segunda parte de la charla. Pues este es un tema muy novedoso en el sentido que las guías clínicas internacionales no tienen un consenso. Las guías europeas dicen alguna recomendación que las americanas no siguen y viceversa. Un documento que les recomiendo a todos es el de la American Society of Echo, que es relativamente reciente, del 2020. Ellos comentan que el grosor íntima media, como les dije previamente, ha sido cuestionado porque no siempre se asocia a mayor riesgo versus los factores de riesgo tradicionales, además de que los puntos de corte en los diferentes ensayos clínicos han sido distintos, entre 0.9 y 1.5, tiene amplia variabilidad interobservador, y la recomendación de este grupo es que usemos un punto de corte de 1.5, que establezcamos la ausencia o presencia de placas, que esto es lo más importante, y en caso de ausencia sí medir el grosor íntima media, pero si tenemos placas, pues probablemente no es necesario, comentan ellos.
En cuanto a la placa, hay que cuantificarla y hay múltiples métodos. No hay un método que esté universalmente validado, pero todos tienen ventajas y desventajas. Score de la placa, que es básicamente contar el número de placas que hay, la máxima altura o el grosor máximo de la placa, el área de la placa total y el volumen de la placa en 3D, que es el último método y que puede ser que este nos supera las ventajas o tiene las ventajas que estos no tienen. Aquí vemos un ejemplo de un volumen de placa en 3D. Las guías europeas, por otra parte, de prevención de riesgo cardiovascular, ya desde el 2019 recomiendan considerar la detección de placa carotidia o femoral como modificador de riesgo en pacientes de riesgo bajo e intermedio, clase 2, y considerar el score de calcio como modificador de riesgo en pacientes de riesgo bajo e intermedio, es decir, similar. En cambio, las guías americanas del 2019 recomiendan el score de calcio, pero no recomiendan, porque consideran que no hay suficiente evidencia, la detección de placa como modificador de riesgo en pacientes de riesgo intermedio y bajo. ¿Cómo podemos esto llevarlo a la práctica? Bueno, primero es importante saber que si un paciente es de riesgo leve o intermedio, estos estudios y encontrar placa nos permite reclasificar el riesgo. También otra opción es el avisaje poblacional en pacientes asintomáticos, y esto es posible que en el futuro sea una realidad en muchas partes. O también la combinación de detección de placa con estudios funcionales como un eco de estrés para una mayor precisión. El algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología actualmente recomienda que en pacientes de riesgo intermedio bajo hagamos un ultrasonido vascular carotídeo y dependiendo de la cuantificación de la placa podemos reclasificar al paciente en bajo, intermedio o alto. Esto independientemente del score de Framingham o de la escala de riesgo de 10 años que tenga el paciente, porque esto es realmente ya el tener placa macroscópica es un desenlace que al paciente inmediatamente lo lleva a alto riesgo si tiene características vulnerables. Para finalizar, un caso que tuvimos, es un paciente con psoriasis de protocolo de investigación, en el cual le mandan a hacer un ecocardiograma para determinar pues, su riesgo cardiovascular. Sabemos que el ecocardiograma no es el estudio ideal para determinar riesgo, pero es frecuentemente a los ecocardiografistas nos los envían los pacientes. Entonces aquí vemos un eco que es normal. Ya el eco convencional permite hacer hasta cierto punto evaluación vascular de los pacientes, permite ver la raíz, la aorta ascendente, la aorta abdominal, el callado, los flujos. Y aquí, bueno, pues no se ve nada, pero este no es el estudio correcto. Insisto, luego decidimos nosotros hacerle, como es un paciente con psoriasis, tiene una enfermedad inflamatoria sistémica, un ultrasonido vascular. Aquí vemos la carótida común derecha, que es normal, pared lisa, acá vemos la yugular, flujos normales, no se ve placa por aquí, un poco de artefacto, pero no es placa. Lo mismo, los flujos y velocidades son normales, tanto de la carótida interna como de la carótida externa derechas. Es decir, estamos muy contentos, entonces nos preguntamos si este paciente lo podemos dejar, pero bueno, como es un paciente que tenía una psoriasis con muchos síntomas sistémicos, fuimos a buscar más allá y entonces le hacemos también, lo llevamos a ultrasonido vascular, ahora de las femorales, y aquí estamos viendo en la femoral derecha esto, que a lo mejor no queda tan claro al principio, pero le hacemos un zoom, le ponemos color y claramente es una placa de buen tamaño, que ahora vamos a ver en eje longitudinal, aquí la vemos, es una placa muy clara de enfermedad macroscópica en un paciente que no tenía hallazgos carotídeos. Esto es algo muy importante, como vamos a ver, porque nos reestratifica el paciente. Aquí vemos la placa en 3D, que es también importante y puede ser más ilustrativa. ¿Cuál es el riesgo de nuestro paciente? Este paciente, cuando le hicimos el score de riesgo, tenía un índice de 10 años menos de 5%, es de bajo riesgo, pero si un paciente tiene antecedentes de enfermedad clínica o por imagen, según las guías, es automáticamente un paciente de muy alto riesgo, igual que un paciente con enfermedad renal crónica avanzada o un diabético con daño de órgano blanco. Se trata igual, como un paciente de alto riesgo, se tiene que reestratificar y requiere tratamiento mucho más intensivo. Esto solamente lo pudimos hacer gracias al ultrasonido. Como consideraciones finales, las escalas de riesgo, que es la manera tradicional de estudiar los pacientes y determinar el tratamiento, son solo el primer paso para el riesgo individual, que es la base de la cardiología preventiva, pero tenemos que ir más allá porque ya tenemos estrategias mejores para evaluar el riesgo, que son las siguientes: considerar factores de riesgo no tradicionales, como en este caso enfermedad sistémica, biomarcadores, detección de aterosclerosis por imagen,
el score de calcio, que es el método más validado y es muy útil, también nosotros lo hacemos, y finalmente el ultrasonido vascular, que en casos como este nos puede nos puede cambiar el riesgo y nos puede hacer, en este caso, un manejo mucho más intensivo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Jerjes. Agradecemos su intervención. Como siguiente ponente, tenemos a la doctora Dulce Adoración Sánchez Nava. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Durango, con especialidad en radiología en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, y tiene experiencia en Doppler y subespecialidad en resonancia magnética. Actualmente labora con nosotros en el servicio de tomografía computada y su plática es actualidades en la evaluación Doppler del hígado. Adelante, doctora, por favor. Gracias por la presentación. Vamos a revisar algunos puntos importantes. Vamos a ver la introducción, la preparación y técnica, las limitaciones de este método, el protocolo y vamos a ver algunos casos de ejemplos. El ultrasonido Doppler es muy utilizado, es un procedimiento no invasivo que sirve para valorar no solo la permeabilidad de los vasos, sino la dirección y la velocidad del flujo y nos va a hablar de un estado hemodinámico del paciente. Está altamente disponible y con los equipos portátiles pasamos de estar en la sala de exploración al lado de la cama del paciente y esto es muy importante porque podemos hacer la valoración postquirúrgica inmediata del injerto hepático o incluso transquirúrgica. Las indicaciones son múltiples, va a depender si el hígado es sano, si el hígado tiene daño crónico, el injerto hepático, en las que básicamente vamos a descartar ciertas patologías dependiendo de la sospecha clínica. Trombosis, hipertensión portal en hígado sano o hipertensión portal en pacientes que tienen cirrosis, descompensaciones, para valorar los cambios y la morfología de la velocidad de la vena porta. En el injerto hepático, desde valorar permeabilidad para ver la viabilidad del injerto, el seguimiento y participamos también activamente para rechazar, por ejemplo, descartar como rechazo el injerto en múltiples indicaciones. La preparación realmente es bastante sencillo, solo requerimos un ayuno de 4 a 6 horas, sobre todo para quitar el gas que se encuentra alrededor de las heces intestinales del hígado y también un paciente cooperador, aunque esto entre comillas se puede realizar en prácticamente todos los pacientes, incluso en pacientes que se encuentran en terapia intensiva. También el ayuno es importante porque nos va a modificar la hemodinamia hacia el hígado, incrementando la velocidad de la vena porta de forma fisiológica. Es operador dependiente y como saben muy bien, hay muchísimas cosas que se tienen que ajustar al momento que se adquiere un ultrasonido Doppler. La profundidad, la frecuencia, las ganancias, y esto lo traigo a colación porque el operador necesita tener experiencia para obtener el estudio y también para saberlo interpretar. Algo tan sencillo como el ángulo Doppler nos puede cambiar totalmente las velocidades del vaso. Si se encuentra adecuadamente alineado, nos reflejará una velocidad correcta. Sin embargo, si el ángulo de nuestra caja muestra se encuentra incorrecto, es decir, no alineado con el flujo del vaso, nos puede dar velocidades erróneas y nos puede, digamos, llevar hacia diagnósticos que no son de todo correctos. Y dentro de las limitaciones, pues pacientes que tienen IMC elevado, como sabemos, el ultrasonido a muchas veces en pacientes que tienen grasa, no llegamos a valorarlo por completo, sin embargo, los nuevos equipos con nuevas tecnologías nos permiten valorar a pacientes con IMC elevado adecuadamente. Y vamos a destacar una vez más que va a ser operador dependiente, pero esto también es muy importante. El operador también debe saber los antecedentes del paciente para saber en qué contexto clínico va a analizar a cada paciente, la clínica del paciente e incluyendo los laboratorios. Muchas veces nosotros recibimos a los pacientes sin nada de esto, hay que buscarlo intencionadamente, pero bueno, siempre se agradece que los médicos que nos lo deriven para hacer el análisis nos incluyan toda esta información porque es muy importante. Acaba de salir un estudio el año pasado donde podemos ver una revisión de las funciones de las pruebas de función hepática, cómo nos permiten descartar ciertas cosas, inclinarnos hacia ciertas cosas, dependiendo qué es lo que vamos a analizar en el contexto adecuado. Entonces es muy importante que la persona que va a hacer el ultrasonido sepa cuál es el diagnóstico que quiere descartar el médico tratante.
Obviamente requiere destreza y experiencia. No es tan sencillo muchas veces valorarlo adecuadamente, ya sea por el hábitus del paciente o por la posición en la que están los vasos. Y por supuesto, para la interpretación requiere familiaridad con los hallazgos comunes que son normales y conocimiento de los mismos. El protocolo de evaluación, primero tenemos que analizar nuestra escala de grises. Muchas veces no sabemos que el hígado tiene daño crónico y en nuestra escala de grises nos damos cuenta, o esteatosis. Valorar las estructuras vasculares por tercio, sobre todo en injertos hepáticos, para valorar lo previo al nivel de la anastomosis y distal de la anastomosis, y en el caso del injerto hepático, muy importante, valorar las porciones distales de la arteria hepática para valorar el tiempo de aceleración. Aquí en la tabla les muestro algunos de los hallazgos normales, no vamos a profundizar en ninguno de ellos, pero para que tomen en cuenta que son muchas cosas las que se tienen que valorar, no solamente permeabilidad o no, sino la velocidad y el flujo. Aquí solo este esquema para resumir qué es lo que vamos a valorar. Entonces vamos a hacer nuestra escala de grises para valorar nuestro hígado. Vamos a valorar las venas suprahepáticas que tienen este espectro tetrafásico normal que nos reflejan lo que ocurre en la aurícula derecha. A nivel del ilio vamos a valorar la vena porta y la arteria hepática, como hayamos dicho, por tercios. La vena porta tiene un flujo monofásico que se encuentra por encima de la línea base. Este es un espectro normal de la vena porta con una velocidad entre 20 y 40 centímetros sobre segundo, y la arteria hepática. Cabe destacar que la arteria hepática tiene un índice de resistencia bajo, es decir, abajo de 0.7, 0.8 máximo, es lo que nosotros esperamos encontrar en la arteria hepática. Esto es importante porque si se encuentra elevado nos puede hablar en el caso de injerto de estenosis de la anastomosis, o en el caso de algunos pacientes, por ejemplo, con cirrosis, de una arteria hepática hiperdinámica que trata de compensar la falta de flujo de la vena porta. En el injerto se complica todavía un poco más. Tenemos múltiples variantes anatómicas que es importante conocer al momento de valorarlo. La vena porta y la arteria hepática prácticamente permanecen iguales. Sin embargo, destacar que en la arteria hepática a nivel de la anastomosis vamos a encontrar aliasin y vamos a encontrar un índice de resistencia, si bien un poco más elevado. La velocidad picosistólica máxima se vuelve muy importante aquí, que debe ser abajo de 200. Vamos a revisar solo unos ejemplos rápidos, ya para terminar. Este es el primer caso, es un paciente con 50 años con diagnóstico de una infección crónica por virus de hepatitis C que tiene trombocitopenia y nos lo mandan para hacer un ultrasonido inicial. Como podemos ver, es un hígado crónico. Esta es la vena porta, tiene un flujo muy bajito y como podemos ver, en lugar de ser roja acercándose al hígado, que vimos que es lo normal, se está alejando del transductor por lo que se ve azul, y vean cómo su espectro está invertido. Esto nos habla de un flujo hepatofugo, que es un hallazgo en pacientes que tienen hipertensión portal, e incluso puede ser tan severo que pueda subir y bajar por encima de la línea base. En aquellos pacientes que se pide respiración libre, vean cómo el flujo se puede invertir, subir y bajar. Este es nuestro segundo caso. Es una mujer de 60 años con diagnóstico de cirrosis Child A, que también nos la mandan para tamizaje. Igual vemos un hígado también con ecotextura heterogénea, discretamente lobulado, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a analizar el ilio, incluso en escala de grises, no vemos las estructuras normales, vemos solo una pequeña estructura anecoica con paredes un poco gruesas que corresponde con la vena porta. Cuando aplicamos el Doppler, veamos, no vemos la vena porta adecuadamente bien vascularizada, no se encuentra permeable, vemos múltiples vasos que la reemplazan a nivel del ilio, que corresponden con vasos venosos. Esto es una trombosis crónica con colaterales que reperfunden el hígado. Y lo podemos ver también de múltiples formas, dependiendo de qué estadio se encuentra. Esta es una imagen de la literatura donde vemos un trombo agudo hiperecogénico que ya tiene tendencia a generar unas colaterales que van a repermeabilizar la vena porta. Estenosis de la arteria hepática en un injerto, esto es muy importante, no todo lo permeable es normal.
Este paciente tenía todo permeable, sin embargo, cuando analizamos la arteria hepática, esto es después de la anastomosis, vean, la velocidad pico sistólica máxima se encuentra muy incrementada, el índice de resistencia también tiende a ser elevado, y cuando analizamos las porciones distales que dijimos que era muy importante, vemos esta morfología en tardus parvus, estos datos que sugieren estenosis de la arteria hepática. Este paciente tenía elevación de las transaminasas y la bilirrubina total a expensas de dieta y se corroboró la estenosis por una tomografía posterior. Entonces, nunca olvidar los parámetros también de la velocidad, del índice de resistencia. No todo lo que es permeable es normal, solo para recordarlo rápidamente. En los injertos, la velocidad por arriba de 200 después de la anastomosis es totalmente normal. Si hay flujo turbulento o saturación con aliasing, ya una vez que se ajustan los parámetros es totalmente normal. Y en las porciones distales, siempre valorar la prolongación en la aceleración de la velocidad picosistólica, valorar esta morfología en tardus parvus para descartar estenosis de la anastomosis. Este es un procedimiento no invasivo, portátil, de bajo costo. Revisamos muy rápidamente todas sus utilidades. Es para que ustedes se interesen en este método. Podemos hablar de los cambios fisiológicos normales en pacientes con cirrosis, podemos hablar del injerto en una plática posterior, pero para que sepan ustedes toda la gama de posibilidades que tenemos nosotros al analizar el ultrasonido con un estudio totalmente no invasivo, portátil, de bajo costo, pero siempre entendiendo que es operador dependiente, requieren a personal con experiencia, no solo para su adquisición, sino para interpretar de forma adecuada los hallazgos del ultrasonido que pueden ir dentro de variables de la normalidad a estos hallazgos que mencionamos ahorita tan sutiles como estenosis de la arteria hepática en la que vemos todo permeable, sin embargo vemos alteración en la morfología de los espectros. Eso es todo, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Dulce, por su presentación. A continuación, nuestra otra ponente es la doctora Rocío Citlali Brum Valladares. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en radiología en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, con subespecialidad en ultrasonido con énfasis en análisis Doppler en la Universidad de Minnesota. En el 2006, la Sociedad Mexicana de Radiología la distingue con el premio Medalla de Oro en Ultrasonido Mexicano, y ella nos va a presentar el tema trombosis venosa profunda de extremidades inferiores. Adelante, doctora. Gracias a todos. Agradezco mucho la oportunidad del Grupo CT Scanner de participar en su equipo de médicos y también de presentarnos a ustedes como usuarios en la presentación de los estudios que podemos realizar en el gabinete. La que sigue, por favor. Ok, la presentación yo se las haré principalmente como una revisión de las guías que da el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina en cuanto a los parámetros prácticos para la realización de un estudio sonográfico venoso periférico y el Colegio Americano de Radiología en cuanto a los criterios de estudio de imagen en la sospecha de trombosis venosa profunda de la extremidad inferior. Los dos son revisiones muy recientes. La que sigue, por favor. Ok, específicamente el American College de Radiología tiene esta tabla que nos permite identificar que en el caso de que haya una sospecha de trombosis venosa profunda de la extremidad inferior, en la evaluación inicial ellos recomiendan el ultrasonido dúplex y Doppler de la extremidad inferior. ¿Por qué? Pues sobre todo porque tiene una gran calidad diagnóstica y también porque no implica radiación. También se puede utilizar una tomografía contrastada de la extremidad y de la pelvis con y sin contraste y una resonancia magnética igual con y sin contraste, pero en ocasiones muy particulares. La siguiente.
Generalidades acerca de la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. Se calcula una incidencia anual de 1 a 25 por cada 1000 personas en la población general y por supuesto que esto depende de la edad. Puede asociarse con tromboembolia pulmonar hasta en el 50% de los casos. Sin embargo, hay que ver que esto se refiere a la trombosis poplitea o en sitios proximales, es decir, en el muslo, en la ingle o en la pelvis. Y hasta el 20% de los casos de la trombosis venosa en la pantorrilla pueden extenderse hacia segmentos proximales. Una de las secuelas más importantes de la trombosis venosa profunda es el síndrome postrombótico. La siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, del 30 al 60% de las personas no tienen molestias cuando tienen una trombosis venosa profunda. Eso hace que la clínica detecte únicamente entre el 26 y el 45% de los casos. Las personas que tienen molestias pues pueden tener dolor, pueden tener calambres, aumento en el diámetro de la extremidad, es lo más frecuente, y puede haber cambios en la coloración de la extremidad, ya sea hacia la palidez o hacia un color azuloso. Solo entre el 10 y el 30% de los casos fatales de tromboembolia pulmonar tienen manifestaciones de trombosis venosa periférica. Entonces, lo que sucede es que nosotros vamos a hacer evaluación de una trombosis venosa profunda porque de esto depende si se va a anticoagular o no al paciente. Cuando el médico tiene sospecha de que sí hay una trombosis y nosotros no la encontramos en las extremidades, pues puede estar en algún otro sitio de la economía vascular del paciente y la decisión de iniciar anticoagulación, pues depende del médico a cargo, o antiagregantes plaquetarios. La que sigue, por favor. Los factores predisponentes pues, son la inmovilidad prolongada de cualquier tipo por cirugías, estatus por traumatismo, fracturas, estatus en la unidad de terapia intensiva, por padecimientos oncológicos activos, embarazo, eventos trombóticos, uso de medicamentos, problemas hematológicos, etc. Siguiente. La técnica que utilizamos en el ultrasonido es principalmente dos aspectos. El ultrasonido en modo B, que básicamente es lo que ustedes ven como imágenes de grises. Allí lo que nosotros tenemos que hacer es realizar una compresión venosa, más o menos así. Con el aparato hacemos una compresión sobre el trayecto venoso y nosotros tenemos que lograr que las venas se colapsen del todo. Este método tiene una sensibilidad y especificidad entre la ingle o el hueco popliteo del 93 al 100%, es decir, es muy alta, es muy buen estudio. En cuanto llegamos a la pantorrilla, la sensibilidad baja al 59% y ya no es tan bueno. En cuanto al Doppler con color y espectral, lo que hace es ayudarnos a corroborar visualmente la permeabilidad venosa y también hacemos una evaluación indirecta de los vasos proximales en el hueco pélvico mediante el Doppler espectral. Siguiente. La anatomía hay que asentar. Tenemos el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo acompaña trayectos en las arterias principales y el sistema venoso superficial se encuentra en los planos subcutáneos, sobre todo en las estructuras musculares y en los planos subdérmicos, y estos se comunican entre ambos. La siguiente. El sistema venoso profundo inicia en el tobillo con los vasos tibiales anteriores, posteriores y peroneos que van por pares. Después pasamos al hueco popliteo, sigue por el muslo y llega a la confluencia de la vena femoral y la femoral profunda. Aquí cabe mencionar el caso de la vena femoral que antes se llamaba superficial. Es que resulta que esta vena hay personas que consideraban que era parte del sistema venoso superficial y no, es parte del sistema venoso profundo. Los sitios donde puede haber más trombosis y donde tenemos que tener más cuidado es alrededor del hueco popliteo, en la ingle, en la confluencia de las venas y en la confluencia con la vena safena. La que sigue, por favor. El sistema venoso superficial está dado principalmente por las safenas mayor y menor. La safena
mayor corre por el maleolo tibial, el contorno interno de la pierna, hasta el callado a nivel de la vena femoral común, y la vena safena menor, que corre por el maleolo peroneo, el contorno lateral de la pierna, y se une generalmente a nivel de la vena poplitea. Hay muchas variantes anatómicas, pero esto es importante. Y es importante porque la lesión de estas venas generalmente se asocia a insuficiencia venosa. La que sigue, por favor. También hay variantes anatómicas que tenemos que tomar en cuenta. En esta imagen les muestro la imagen roja que ustedes ven allí, es la arteria que tiene, es una arteria femoral a nivel del muslo, que tiene a su lado dos imágenes azules. Estos son dos venas femorales, que es una variante anatómica frecuente, y esto hay que corroborar que ambas ramas estén permeables. Siguiente. La técnica en modo B con grises da la compresión, como yo les comentaba. Siguiente. Entonces pueden ver en esta imagen a su lado izquierdo como hay dos imágenes redondas, y al lado derecho solo hay una imagen redonda en negro y la otra ha desaparecido. Es la vena que se pudo comprimir. La siguiente, por favor. En esta imagen pueden ver que hay varias imágenes redondas negras del lado izquierdo, y del lado derecho ya se ejerció la compresión, y sin embargo las imágenes negras no desaparecieron del todo. Esto quiere decir que hay un trombo dentro de la luz de la vena que está impidiendo que las paredes se puedan colapsar. Siguiente. En cuanto a la técnica Doppler color, detecta el flujo sanguíneo y lo expresa en colores, lo cual nos permite visualizar el flujo sanguíneo, que es relativo a la permeabilidad. Siguiente. Aquí vemos en esta imagen la confluencia de las venas femoral y femoral y femoral profunda a nivel de la ingle, y vemos que el color azul ocupa completamente el vaso. La siguiente. Aquí vemos en otro paciente este mismo sitio anatómico, y vemos hay un área gris en donde no se alcanza a llenar con color. Eso es por una trombosis parcial. Siguiente. La técnica del Doppler espectral, pues un poquito retomando lo que nos platicaba la doctora Dulce, el Doppler espectral nos habla de velocidad, de dirección y con influencia del flujo cardíaco. Siguiente. En este caso podemos ver esa imagen blanca sobre la línea que ustedes ven, es la variación respiratoria normal que da una vena en su flujo sanguíneo al retorno durante la respiración. La siguiente. Les muestro la imagen de una persona que es cardiópata. Entonces hay se refleja la variación y la insuficiencia cardíaca en los flujos de las arterias, de las venas hasta las extremidades. Esta es algo que puede darnos el Doppler espectral. De todos modos está permeable, pero es algo que puede servirnos en cierto momento. Siguiente. Ok, tiempo de evolución de la trombosis. Es muy poco exacto, se puede definir entre agudo, subagudo y crónico. La siguiente. Y el pronóstico de la trombosis también es variable. Puede haber una trombosis total, puede haber una recanalización parcial o puede haber una resolución completa. Siguiente. En la trombosis aguda hay aumento del calibre de la vena, hay imposibilidad para lograr la oposición de las paredes y ausencia del flujo con Doppler color. Siguiente. La siguiente, por favor. Aquí vemos parecido a la imagen anterior, está la compresión y no se logra, están las dos imágenes redondas que son la arteria y la vena, no se logra la compresión de la vena. Siguiente. Y aquí está la cajita con el color en la cual vemos una vena dilatada donde no hay color en el interior por trombosis aguda. Siguiente. Trombosis subaguda, el calibre de la vena es variable, el trombo puede tener una ecogenicidad ya no completamente negro, sino puede ser grisáceo, la compresibilidad puede ser parcial e inicia el flujo dentro del trombo. Siguiente. En este caso vemos un trombo gris intermedio con algunas zonas de color entre azul y rojo porque inicia la recanalización o la retracción del coágulo. Siguiente.
Y aquí vemos el mismo paciente en un corte transversal en el cual vemos la roja es la arteria y la vena vemos cómo es una estructura grande negra con una zona azul central. Esto es por la retracción del coágulo que empieza a permitir el flujo sanguíneo en la periferia. Siguiente. La trombosis crónica puede tener varias facetas. Una puede ser el engrosamiento de la pared o disminución en el calibre. Siguiente. Aquí vemos entre las imágenes de los cursores, vemos trombo pegado a la pared de la vena con una recanalización parcial y un trombo fijo en la pared. Siguiente. En este caso vemos las dos imágenes redondas, una más grande arriba y una más pequeña y oval abajo. La grande es la arteria y la vena está abajo, que es pequeña, adelgazada y que prácticamente no se modifica con la compresión porque hay una trombosis total. Siguiente. Otros casos de trombosis crónica. Siguiente. Aquí vemos dos arterias, una confluencia en la cual la profunda está completamente trombosada y la superficial muestra discreta recanalización interna. Siguiente. Cuando utilizamos el Doppler espectral podemos ver que el flujo es lento y es tubular, no tiene esas variaciones con la respiración que los mostré en las imágenes anteriores. Siguiente. Ok, en cuanto a las secuelas, puede haber daño valvular y reflujo venoso con insuficiencia. Siguiente. Aquí les muestro, la flechita muestra un trombo debajo de una de las válvulas en una vena poplitea. Siguiente. Aquí vemos con el color cómo se define con mayor claridad. Siguiente. Y en el caso del reflujo venoso, el Doppler espectral lo que nos demuestra es con el cambio de la respiración, una persona puede tener el flujo cuando está por arriba o por debajo de esa línea blanca, quiere decir que el flujo puede ser hacia el corazón o hacia las piernas. Quiere decir que hay una insuficiencia venosa por daño valvular. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto al Doppler venoso espectral, nos puede servir para una evaluación indirecta de los vasos proximales. Siguiente, es decir, en el hueco pélvico. Esta es también una imagen de una variación respiratoria normal. Cuando la persona inspira, el flujo es más lento y cuando expira, se acentúa. Siguiente. Es la misma persona en la otra pierna, en cual podemos ver que el flujo venoso es mucho más lento y sin esas variaciones, porque hay algo en la pelvis que está impidiendo que el flujo transite normalmente. Esto puede ser intrínseco por alguna trombosis o estenosis del vaso o extrínseco por alguna compresión en el hueco pélvico, por algún tipo de masa, de alguna característica. Eso yo no lo puedo definir. La siguiente, por favor. El caso de las pantorrillas, la siguiente. Estas son muy controversiales, puesto que ya mencionamos que la mayor parte de la trombosis de algún vaso en la pantorrilla es autolimitado. Sin embargo, a lo largo de los años he visto que los diferentes especialistas a veces tienden a dar medicamento cuando hay trombosis en las pantorrillas y a veces no. Y por supuesto que esto es como un traje sastre que es personalizado en el caso de cada paciente. Aquí les muestro la imagen está la arteria en el centro y hay una vena permeable y una vena trombosada. Eso es en la tibial posterior. La siguiente, por favor. Y este es otro caso de otro paciente diferente, también en tibial posterior, en que vemos al centro con rojo la arteria, arriba vemos una vena con el flujo completo y en la parte de abajo la otra vena es pequeña, adelgazada y con muy escaso flujo en el interior. Es posible que haya tenido una trombosis antigua en ese sitio. Siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial, también hay personas que pueden tener dolor e incapacidad para deambular y que no a fuerza es una trombosis, por ejemplo, un quiste de Baker, una celulitis bacteriana y edema por otras causas. Siguiente. En una ocasión, revisando la ingle de una mujer adulta mayor que se quejaba de dolor e incapacidad para deambular, resulta que veo esa irregularidad a nivel de la unión coxofemoral, tenía arterias y venas permeables. Siguiente.
Y cuando pedimos una radiografía, pues nos encontramos que esta mujer tenía la cadera fracturada, pero parece que no avisó que se cayó y entonces los familiares no se dieron cuenta de esta situación. Pero bueno, es parte del diagnóstico diferencial. Siguiente. En cuanto, bueno, pues ya para cerrar esta plática, el ultrasonido en modo B es el mejor método para la evaluación inicial y para el seguimiento de la trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores. Cuando tenemos un estudio negativo al inicio, el médico es el que debe considerar repetirlo dependiendo de las circunstancias clínicas de cada persona. Retomando lo que comentaba tanto el doctor Carlos como la doctora Dulce, a mí me gusta pensar que el ultrasonido es un estudio artesanal. Definitivamente requiere experiencia, atención al detalle para obtener la sensibilidad y especificidad que todos esperamos de él. También se pueden identificar otras causas de dolor, de edema y de limitación de la movilidad y, por supuesto, pues es barato, es accesible, no tiene radiación y no tiene efectos colaterales. La que sigue, por favor. Muchas gracias por su atención.